Era una tarde lluviosa de sábado en un pequeño pueblo al borde de la Ruta 68, un lugar donde los días parecían transcurrir con una lentitud casi reconfortante, pero también con un aburrimiento constante. Era el tipo de pueblo en el que los grandes acontecimientos eran casi inexistentes y el mayor tema de conversación de la semana solía girar en torno a quien había arreglado su techo, quien había pintado su porche, o si el nuevo vecino había colocado cortinas distintas. En estas calles empedradas y silenciosas, los secretos y los chismes eran el pan diario, y las vidas de sus habitantes se desarrollaban con la rutina de siempre, marcada por la previsibilidad y la tranquilidad de un lugar donde todos se conocían. En el centro de la calle principal se encontraba el Quarter Grill, un diner humilde pero acogedor, con luces cálidas que iluminaban suavemente el interior. Desde fuera, el aroma del café recién hecho llegaba mezclado con el olor penetrante del tocino frito, despertando los sentidos de cualquiera que pasara por allí. La campana sobre la puerta, de un bronce desgastado por los años, anunciaba la entrada de los clientes con un tintineo alegre y familiar que saludaba a todos sin excepción. Dentro, en un pequeño puesto junto a la ventana, estaba sentada una joven llamada Emily. Tenía 17 años y un rostro lleno de dulzura, enmarcado por suaves mechones de cabello castaño recogidos en una coleta desordenada. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban una tristeza que parecía desproporcionada para alguien de su edad, como si llevara sobre sí el peso de experiencias mucho más duras que las que le corresponderían a una adolescente. 2 años atrás, un accidente automovilístico había cambiado su vida para siempre, dejándola con una cojera permanente y la necesidad de usar muleta para moverse. Su madre, enfermera dedicada, trabajaba turnos dobles cada día para poder mantener a la familia, dejando a Emily sola muchas horas. Para escapar de la soledad y encontrar un poco de consuelo, la joven acudía al Quarter Grill con frecuencia, se sentaba, abría su diario, escribía sus pensamientos más profundos y se permitía pequeños placeres como una porción de pastel de cereza. Un dulce que parecía ofrecerle un fragmento de felicidad en medio de la rutina gris de su vida. Ese día, Emily llevaba puesto su suéter amarillo favorito, un color brillante que había deseado durante semanas y que finalmente había conseguido comprar con esfuerzo. Era un tono alegre y cálido, un intento de reflejar hacia afuera la sonrisa que ella deseaba sentir en su interior. Sin embargo, el mundo no siempre es justo ni amable con quienes son diferentes, y a veces, la simple diferencia se convierte en motivo de burla. A apenas 2 mesas de distancia, en un rincón del diner, 3 jóvenes locales estaban reunidos. Tenían poco más de 20 años y nunca habían salido del pueblo, su vida se limitaba a los límites de sus calles conocidas, y parecía que su entretenimiento consistía en reírse de quienes consideraban más débiles o distintos. Sus voces eran fuertes, su risa aguda, cortante como el cristal roto. Uno de ellos, un joven alto con gorra de béisbol de cuero, miró a Emily y esbozó una sonrisa burlona. Miren, dijo con suficiente volumen para que todos lo escucharan, la pequeña coja ha vuelto. Tal vez vino por un pastel de lástima. Sus amigos estallaron en carcajadas, un sonido cruel que rebotó en las paredes del diner y amplificó la humillación. Emily se quedó inmóvil, sintiendo cómo la vergüenza le quemaba las mejillas y cómo sus manos se aferraban con fuerza al borde de su diario. Quiso desaparecer, desearía poder derretirse entre la luz cálida del diner y volverse invisible para no enfrentar esas miradas crueles. Uno de ellos, intentando añadir más crueldad, comentó: «Cuidado, hombre. Tal vez te golpee con su palo mágico». El eco de la risa de los jóvenes llenó el lugar, mientras algunos clientes desviaban la mirada incómodos, avergonzados de lo que ocurría frente a ellos. La camarera, Jenny, una mujer amable y maternal de unos 40 años, intervino, lanzándoles una mirada firme que decía más que cualquier palabra. «Basta», dijo con decisión. Pero los jóvenes no se detuvieron. Nunca lo hacían, a menos que alguien realmente los enfrentara. Emily, con el corazón latiendo acelerado y la sensación de impotencia apoderándose de ella, guardó cuidadosamente su diario en su bolso. Su apetito se había esfumado. Se levantó con cuidado, su cojera más evidente cuando estaba alterada, y se dirigió hacia la puerta.
Al empujarla, la lluvia afuera parecía abrazar su tristeza, como si el cielo compartiera su dolor. Jenny suspiró, sacudiendo la cabeza y murmurando para sí misma. Un día, chicos. El karma los va a alcanzar y será duro. Emily caminó lentamente por la acera mojada, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Odiaba sentirse derrotada por sus palabras, por su crueldad gratuita. Pero, en el fondo, el dolor no provenía únicamente de lo que habían dicho. Era el recordatorio doloroso de que, para algunas personas, ella siempre sería vista como alguien roto, alguien a quien mirar con desprecio en lugar de respeto. Lo que Emily no sabía era que, en ese mismo momento, un grupo de motociclistas se detenía en una gasolinera más adelante. No eran simples aficionados que salían a dar una vuelta los domingos, pertenecían a los House Angels, un club de motociclistas famoso por su reputación intimidante. Pero también por la lealtad feroz que mostraban hacia quienes consideraban bajo su protección. Entre ellos estaba un hombre imponente llamado Bear, de hombros anchos y aspecto rudo. Su nombre real era Mako, pero nadie lo llamaba así. Bear tenía una barba tupida, tatuajes que se extendían hasta el cuello y un corazón sorprendentemente tierno. Sabía lo cruel que podía ser el mundo, porque tenía una hija de la edad de Emily, nacida con una discapacidad. Comprendía el dolor que causaban las miradas crueles y las palabras hirientes. Mientras el grupo llenaba gasolina, Bear notó a Emily caminando por la acera, su muleta golpeando el pavimento mojado. La expresión de su rostro, una mezcla de tristeza, cansancio y resignación, captó su atención de inmediato. Ustedes vayan adelante, dijo a su grupo. Yo los alcanzaré en el restaurante. 30 minutos después, Bear y los House Angels entraron al Corner Grill. El rugido de sus motores llenó la calle principal, ahogando cualquier otro sonido. La lluvia había disminuido a una llovizna, pero dentro del restaurante, la tensión estaba a punto de alcanzar su punto máximo. La puerta se abrió de par en par y la campana sonó, pero no entró un cliente más. Entró una ola de chaquetas de cuero, botas pesadas y el inconfundible logo de Skull and Wings, llenando la entrada y captando la atención de todos. Las conversaciones se interrumpieron. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire, y la atmósfera se volvió densa e incómoda. Bear caminó directo hacia Jenny en el mostrador. ¿Has visto a una joven con suéter amarillo? ¿Qué camina con muleta? Jenny parpadeó sorprendida, luego asintió hacia el rincón donde los tres jóvenes aún permanecían, sonriendo burlonamente. Sí, ella estuvo aquí. Esos chicos le hicieron la vida difícil hasta que se fue. Bear giró lentamente la cabeza y fijó su mirada en ellos. El resto de su grupo se dispersó por el lugar con tranquilidad, algunos apoyados en el mostrador, otros tomando posiciones estratégicas. La tensión creció como un manto pesado sobre el diner. Uno de los jóvenes, nervioso, se rió. ¿De qué se trata esto? Bear se acercó más, su sombra cubriendo la mesa, su voz grave llenando el lugar. Esa chica de la que se burlaron es amiga mía. ¿Creen que es divertido humillar a alguien porque ha pasado por más de lo que ustedes podrían soportar ni en sus mejores días? El joven de la gorra trató de mostrarse tranquilo. Oye, solo estábamos bromeando. Bear golpeó la mesa con tal fuerza que los frascos de ketchup temblaron. Un chiste solo es gracioso si todos se ríen. Ella no se estaba riendo. El restaurante quedó en un silencio absoluto, salvo por el zumbido de las luces. Bear continuó, su voz firme pero clara. No pueden tratar así a las personas. Ni aquí, ni en ningún lugar. Una de las motociclistas, una mujer alta con trenzas y gafas de sol reflectantes, intervino desde el otro lado del local. Ustedes tres le deben una disculpa a esa chica, y no una disculpa falsa. Los jóvenes asintieron rápidamente, murmurando sus acuerdos. Pero Bear no había terminado. Si alguna vez vuelvo a escuchar que hacen algo así, tendremos otra conversación. Y créanme, no les va a gustar. Jenny, conteniendo una sonrisa, sirvió café recién hecho para el grupo. Por cuenta de la casa. Unos 10 minutos después, la campana de la puerta volvió a sonar.
Emily entró, su suéter todavía húmedo por la lluvia. Se quedó paralizada al ver a los gigantes de cuero llenando el lugar. Bear se giró hacia ella, con una pequeña sonrisa iluminando su rostro serio. Ahí está, dijo con calidez. Ven aquí, Emily. Ella dudó, insegura, mirando alrededor. Bear le señaló el puesto a su lado. Estás con nosotros. Emily se sentó y Jenny le sirvió una porción de pastel de cereza, nuevamente por cuenta de la casa. Los tres jóvenes se acercaron torpemente. El del gorro aclaró su garganta. Queremos decir que lo sentimos. Nos pasamos de la raya. Emily permaneció en silencio unos instantes, luego asintió suavemente. Está bien. Bear se inclinó hacia ella y susurró. A veces hay que recordarle a la gente cómo es el respeto. El resto de la tarde, Emily permaneció con los House Angels, escuchando sus historias, riendo y sintiéndose aceptada por primera vez en el día. No había lástima, ni juicio, solo aceptación genuina. Cuando finalmente se levantaron para irse, Bear puso su pesada mano sobre su hombro. Si alguna vez vuelves a tener problemas así, llama al Corner Grill. Jenny sabrá cómo encontrarnos. Emily sonrió. Una sonrisa verdad. Gracias. Los ojos de Bear se suavizaron. Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que las mentes pequeñas te hagan sentir pequeña. El mensaje quedó claro, la bondad no siempre es silenciosa. A veces ruge por la calle principal, sobre dos ruedas, y deja claro que la crueldad no será tolerada. Nunca sabes quién está observando, ni quién se levantará por ti cuando menos lo esperes. Si crees en defender a otros, en elegir el respeto sobre la burla, comparte tu historia y mantengamos la bondad fuerte y visible. Recuerda siempre, sé amable.